Introducción. El presente trabajo es el resultado de varios años de lectura y de reflexión crítica de la problemática fundamental de la filosofía marxista, analizada desde la perspectiva ortodoxa del materialismo dialéctico histórico. Las motivaciones que obligaron al autor a realizar este trabajo son diversas, especialmente la plena identificación con esta concepción filosófica. Actualmente, el problema principal a nivel ideológico por el que atraviesan casi todos los países que, como el nuestro, son semicoloniales o neocoloniales, es el de la enorme cantidad de publicaciones que se refieren a la filosofía del proletariado, realizadas desde diversas perspectivas teóricas, que generalmente no corresponden a una correcta exégesis de la concepción del mundo de la clase obrera, porque la metodología empleada es intencionalmente reaccionaria, anticomunista, o porque ha habido influencias de la ideología burguesa. Las principales tendencias que se diseminan, algunas veces como hongos malignos, son básicamente tres, que podemos aglutinarlas bajo las nominaciones de falsificadores, mistificadores y revisionistas del materialismo dialéctico histórico. Los falsificadores son todos aquellos intelectuales que desde posiciones filosóficas diametralmente opuestas al marxismo se han abocado a señalar ilusorias deficiencias, errores, contradicciones, etc. Estos estudiosos que pretenden destruir, refutar el marxismo, son la mayor parte de veces declarados anticomunistas y profesan posturas filosóficas idealistas, verbigracia, neotomistas, neopositivistas, pragmatistas, etc. Entre estos autores podemos mencionar a Aron, Bochensky, Calves, Champer, García Vaca, Fromm, Hooke, Popper, Vetter, etc. Los mistificadores son un conjunto de intelectuales que, bajo la apariencia de asumir teorizaciones marxistas, lo único que hacen es introducir modos de pensar ajenos al materialismo dialéctico histórico, caracterizado por las perniciosas influencias de la filosofía burguesa, especialmente del neopositivismo, del existencialismo, del estructuralismo, etc. Entre estos confusionistas podemos nombrar a Althusser y su grupo, Axelos, Deutscher, Flores, Kossick, Lefebvre, Mondolfo, Sánchez y otros. Los revisionistas son todos aquellos pensadores, generalmente soviéticos, que han codificado, han sistematizado el materialismo dialéctico histórico con fines fundamentalmente políticos, determinados por las prescripciones apologéticas partidarias de la nueva burguesía burocrática soviética. Los académicos soviéticos han redactado una serie de manuales o tratados para difundir sus planteamientos revisionistas social oportunistas, socialistas de palabra, oportunistas de derecha, de hecho. Estos filósofos son principalmente Afanasiev, Kurzanov, Kuizinen, Konstantinov, Makarov, Rosenthal, Rosin y otros. Nuestro trabajo no tiene como finalidad analizar estas tendencias ideológicas, puesto que nuestro principal objetivo es el de presentar
un cuadro de conjunto del marxismo-leninismo-maoísmo, o lo que es lo mismo, del materialismo dialéctico histórico. Hemos dividido nuestro estudio en 5 capítulos, que presentan una visión panorámica de la problemática fundamental del marxismo, desde el prisma de los escritos principales de los clásicos que han sido vertidos al español del proletariado. El primer capítulo trata de presentar un cuadro esquemático, como todo nuestro trabajo, de las interrelaciones principales que se han dado a través de la historia de la humanidad y de la historia de la filosofía premarxista entre el ser social y la conciencia social. El segundo capítulo es un intento aproximativo de señalar los principios fundamentales del materialismo dialéctico histórico. La estructuración de este capítulo ha sido hecha desde la perspectiva de los escritos filosóficos de los clásicos, al igual que todo el trabajo. El tercer capítulo se refiere a la correcta intelección del marxismo a partir de nuestro planteamiento de que la filosofía del proletariado es una concepción del mundo porque es la estructuración conceptual que explica científicamente los fenómenos sociales, económicos, morales, artísticos, jurídicos, políticos, educativos, religiosos, naturales, etc. El cuarto capítulo tiene el propósito de replantear el problema antropológico a partir del deslinde entre la enajenación y la alienación. Asimismo, hemos tratado de dar algunas indicaciones sobre las modalidades o particularidades específicas del proceso de la alienación en la conciencia social. El quinto capítulo versa sobre los problemas actuales del socialismo, particularmente de la problemática que hoy es motivo de una de las más profundas polémicas en todo país civilizado. Las dificultades que se nos han presentado han sido diversas, especialmente las de carácter bibliográfico. En relación a la bibliografía, hemos utilizado la más accesible y la hemos incluido bajo el rubro de bibliografía fundamental. El criterio metodológico que hemos utilizado en la elaboración de este trabajo consiste en partir de la premisa ya señalada por Engels, Lenin y Mao Zedong de que el marxismo no es un dogma, sino una guía para la acción. El materialismo dialéctico histórico ha generado una revolución en la filosofía, ya que ha planteado radicalmente la forma ideológica de interpretar la problemática filosófica, particularmente de la lógica, de la nociología, de la ética, de la estética, de la antropología filosófica, etc., y ha cuestionado la razón y la ontología. Los elementos de juicio que nos permiten precisar más nítidamente la revolución que ha provocado el marxismo en la filosofía son concisamente los siguientes. En la lógica es la interpretación de las leyes y formas del pensamiento a partir de la dialéctica. En la nociología es el criterio centrado en la práctica. En la ética es la negación de las normas morales eternas y la postulación de una moral clasista. En la estética es el énfasis puesto en la tesis del reflejo y del realismo. En la antropología filosófica es el análisis del problema de la enajenación. Debemos manifestar que ha sido inevitable la inserción del numeroso aparato de citas, ya que era el único medio de poder dilucidar una interpretación no antojadiza, sino correcta del genial pensamiento de los maestros del proletariado. Nuestro trabajo tiene la única pretensión de tratar de esclarecer los principios fundamentales del materialismo dialéctico histórico, tarea no muy fácil si recordamos que Marx, Engels, Lenin y Mao Zedong nunca pretendieron exprofesamente sistematizar esta filosofía. Capítulo 1. Filosofía y sociedad. Los filósofos no brotan de la tierra como los hongos, son productos de su tiempo, de su pueblo, cuyas sabias más sutiles, valiosas e invisibles se concentran en las ideas filosóficas. El mismo espíritu que construye los ferrocarriles con las manos de los obreros,
construye los sistemas filosóficos en el cerebro de los filósofos. La filosofía no flota fuera del mundo, de la misma manera que el cerebro no se encuentra fuera del hombre, aunque no se encuentre en el estómago. Carlos Marx, editorial número 179, École Nietzsche, Zeitung. Base y superestructura. Carlos Marx, 1818-1883, y Federico Engels, 1820-1895, maestros del proletariado mundial, desentrañaron las aparentemente complejas relaciones entre la filosofía y la sociedad. Marx, en 1852, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, afirmó: las diversas formas de la propiedad y las diferentes condiciones de existencia soportan toda una superestructura de sentimientos, de ilusiones, de mentalidades y concepciones filosóficas, donde encontramos las fisonomías más variadas y particulares. Posteriormente, en 1859, en el prefacio a la contribución a la crítica de la economía política, precisó en forma magistral: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia. Engels, en 1878, en su ya clásica obra Anti-Düring, formuló inequívocamente la tesis esbozada por su entrañable camarada, sentenciando: la estructura económica de la sociedad constituye, en cada caso, el fundamento real a partir del cual hay que explicar, en última instancia, toda la superestructura de las instituciones jurídicas y políticas, así como los tipos de representación, religiosos, filosóficos y de otra naturaleza de cada período histórico. En relación a las afirmaciones hechas por Marx y Engels, podemos sostener que la filosofía, a través de su historia, ha estado condicionada, en última instancia, por la estructura material de la sociedad. La filosofía no puede considerarse como un producto espiritual sin ningún tipo de relación con determinada sociedad. No es el criterio que los idealistas reiteradamente sostienen de que la filosofía es ajena a la sociedad, es extraña a ésta. 2. Filosofía, ciencia y religión. La historia científica de la filosofía nos permite afirmar que la filosofía, al ser determinada por la base material de una sociedad, está íntimamente vinculada a dos elementos supraestructurales de primordial importancia: la ciencia y la religión. Es en relación a estas dos formas de la conciencia social como la filosofía, a través de 25 siglos, va a vivenciar, va a experimentar una lucha en su seno a través de dos posiciones filosóficas: el materialismo y el idealismo. En el mundo antiguo, las concepciones filosóficas materialistas de grandes pensadores como Tales, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito de Éfeso, Genófanes de Colofón, Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clazómenes, Leucipo, Demócrito y Epicuro estuvieron supeditadas, de una parte, a nivel del desarrollo alcanzado por las ciencias naturales, y de otra parte a la superación de los mitos, especialmente religiosos. Las concepciones filosóficas idealistas de la sociedad esclavista griega, expresadas especialmente por Pitágoras, Parménides de Elea, Zenón de Elea, Sócrates, Platón y Aristóteles, evidenciaban posiciones contradictorias. Unos elaboraban sus teorizaciones en relación a las ciencias naturales, otros en oposición a estas, pero el carácter común de casi todos ellos es que conservaban los mitos religiosos. En la sociedad feudal, las concepciones filosóficas estuvieron sojuzgadas por la religión. Las doctrinas progresistas, que contenían elementos materialistas y que generalmente estuvieron expresados por los nominalistas, fueron expuestas principalmente por Juan Escoto Erígena, Berenguer de Tours, Juan Rossellino, Abelardo, Rogerio Bacon,
Siger de Brabante, Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Las doctrinas regresivas, que contenían elementos extremadamente idealistas, fueron desarrolladas particularmente por los realistas, destacando entre ellos Agustín, Anselmo, Guillermo de Champeux, Buenaventura, Alberto Magno y Tomás de Aquino. En la sociedad capitalista, las concepciones filosóficas materialistas, después de un predominio de un materialismo inconsecuente, culminaron generalmente en un materialismo ateísta, como consecuencia del desarrollo de la ciencia. Entre los pensadores más prominentes de este periodo histórico podemos mencionar a Bruno, Bacon, Hobbes, Gassendi, Spinoza, Locke, Toland, Lametriere, Diderot, Helvesio, Holbach y Feuerbach. Las concepciones filosóficas idealistas están representadas contradictoriamente, de una parte por eminentes científicos y de otra parte por destacados oscurantistas. Los filósofos más representativos de esta época son Galileo Galilei, Descartes, Newton, Leibniz, Berkeley, Hume, Kant, Fichte, Schelling, Hegel. La historia científica de la filosofía nos proporciona los fundamentos teóricos necesarios y evidentes para esbozar algunas formulaciones acerca de la filosofía. Este criterio metodológico denominado historicismo es el único que nos permite comprender la problemática filosófica, puesto que ésta no constituye un sistema único de conceptos, una disciplina única por su contenido, ni mucho menos una doctrina singular, sino que la filosofía es el conjunto de sistemas, disciplinas o doctrinas que se extiende desde fines del siglo XVII hasta antes de nuestra era hasta nuestros días. 3. La filosofía en la antigüedad. La filosofía estuvo precedida en su aparición en el mundo antiguo por una serie de circunstancias históricas. La filosofía no pudo surgir en la comunidad primitiva, dado que el grado de desarrollo de las fuerzas productivas era extremadamente reducido. En esta época la humanidad dependía casi íntegramente de las fuerzas espontáneas de la naturaleza y se sentía aplastada por las dificultades de su lucha contra ellas. El modo de producción de la comunidad primitiva se caracterizaba en lo que se refiere a las relaciones de producción, porque la propiedad sobre los medios de producción era social, no existía apropiación privada de los instrumentos de producción y en consecuencia no existían clases sociales ni Estado. La filosofía se constituye como tal después de que en la sociedad esclavista griega se manifiestan un conjunto de premisas sociales, económicas, políticas, científicas, educativas, morales, artísticas, religiosas y jurídicas. En esto radica el carácter sumamente complejo y contradictorio de las relaciones entre el aspecto material y el aspecto espiritual de la sociedad. En lo que se refiere a las premisas sociales que tuvieron la función determinante en la desintegración de la comunidad primitiva y que provocaron hasta la actualidad, en lo que respecta a las sociedades de clases antagónicas, profundas contradicciones, tenemos la sustitución de la propiedad social por la propiedad privada sobre los medios de producción, que dio origen a la división del trabajo en manual e intelectual, que a su vez condicionó la existencia de las clases sociales, en que los esclavistas son poseedores de los medios de producción y explotadores de los esclavos, y en que esta primera clase explotadora, para preservar sus intereses económicos, erige el Estado, una institución que no sólo asegurase las nuevas riquezas de los individuos contra las tradiciones comunistas de la organización de la gens, que no sólo consagrase la propiedad individual tan poco estimada primitivamente e hiciese de esta santificación el fin más elevado de la sociedad humana, sino que, además, legitimase en nombre de la sociedad en general las nuevas formas de adquirir la propiedad que se desarrollasen unas después de otras, es decir, el crecimiento cada vez más acelerado de las riquezas, en una palabra, una institución que no sólo perpetuase la naciente división de la sociedad en clases, sino también el derecho de la clase poseedora de explotar a la que no poseyese nada y la preponderancia de la primera sobre la segunda. En lo que atañe a los principales sectores de la producción que desempeñaron un papel preeminente contribuyendo decisivamente a la creación de las condiciones materiales en la sociedad esclavista griega, cabe mencionar a los siguientes: agricultura, horticultura, ganadería, artesanía, metalurgia, minería, cerámica,
textilería, navegación, construcciones navales, comercio interior y exterior. Las agudas contradicciones políticas que se dieron en las polis griegas no solo se tradujeron en la lucha de clases entre los esclavistas y los esclavos, sino asimismo entre los grandes latifundistas y los pequeños productores, entre los demócratas y los aristócratas en el seno de la clase esclavista. Pero las que revistieron mayor trascendencia histórica fueron las constantes y prolongadas guerras que se dieron entre las propias polis griegas y las que se desarrollaron entre las ciudades-estado griegas y otras naciones, especialmente con los persas. Los filósofos griegos estuvieron condicionados en última instancia por la complejidad de las relaciones sociales, económicas y políticas de las ciudades-estado griegas. En un mayor grado estuvieron determinados por los elementos espirituales que venían a constituirse como puntos previos en la reflexión filosófica. Tales elementos constitutivos estaban formados por las ideas, conceptos, representaciones y representaciones morales, artísticas, científicas, religiosas, jurídicas y educativas. El surgimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción llevó aparejada la división del trabajo en físico e intelectual, lo que a su vez determinó una contradicción insoluble en las sociedades de clases antagónicas y en las sociedades de clases no antagónicas. Al existir clases sociales, esta contradicción solo podrá ser superada con la supresión de las clases sociales, lo que implicará que previamente sea eliminada la división del trabajo. La división de trabajo en la sociedad esclavista griega permitió que dentro de la clase explotadora surgiera una élite que, liberada de la esclavización del trabajo físico, pudo crear y desarrollar el más elevado nivel de abstracción, la filosofía, la que se constituyó en objeto de apropiación de la clase dominante esclavista. En contraposición, los esclavos, agobiados por una implacable explotación y privados de toda clase de derechos políticos y sociales, y abrumados por un trabajo físico extenuante, y careciendo de una lengua y una cultura comunes, ya que procedían de tribus diversas, no pudieron crear una concepción general del mundo que expresara sus propios intereses. 4. La filosofía en el feudalismo. La filosofía en el medioevo se desarrolla sobre la base de un conjunto de situaciones históricas muy particulares. La filosofía que se había iniciado y desarrollado en el mundo antiguo en el período designado como esclavista, tanto en Grecia como en Roma, en lo que refiere a Occidente, tiene ante sí una sociedad esclavista romana que se encuentra en un proceso de desintegración como consecuencia de las profundas contradicciones que se agravaron especialmente a partir de los siglos II y I a.C. por las insurrecciones de esclavos en Sicilia y la dirigida por Espartaco, y del agudo antagonismo que se manifiesta entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Finalmente, lo que contribuyó de manera decisiva a sepultar el Imperio Romano fueron las invasiones de los pueblos bárbaros en el siglo V. Sobre los restos de la sociedad esclavista europea, los bárbaros, vándalos, ostrogodos, visigodos, francos, anglos, sajones, normandos, longobardos, eslavos, etc., erigieron sus estados que se caracterizaron en los primeros siglos de su evolución por una economía localista que fue la premisa sobre la cual se iniciaba el feudalismo. El feudalismo, si bien suprimió el régimen esclavista, generó una nueva división de la sociedad en clases antagónicas, los señores feudales y los siervos, cuya esencia ha sido caracterizada del modo siguiente. Bajo el régimen feudal, la base de las relaciones de producción es la propiedad del señor feudal sobre los medios de producción y su propiedad parcial sobre los productores, sobre los siervos, a quienes ya no pueden matar, pero a quienes sí puede comprar y vender. A la par con la propiedad feudal existe la propiedad personal del campesino y del artesano sobre los instrumentos de producción y sobre su hacienda o su industria privada basada en el trabajo personal. Estas relaciones de producción se hallan fundamentalmente en consonancia con el estado de las fuerzas productivas durante este periodo. El perfeccionamiento progresivo de la fundición y elaboración de metales, la difusión del arado de hierro y del telar, los progresos de la agricultura,
de la horticultura, de la viticultura y de la fabricación del aceite, la aparición de las primeras manufacturas junto a los talleres de los artesanos, tales son los rasgos característicos del estado de las fuerzas productivas durante este periodo. Las actividades económicas que se desenvolvían en el medioevo, tales como el comercio y la artesanía, a través de corporaciones y gremios que se creaban en las incipientes ciudades, inicialmente tenían un carácter restringido como consecuencia de la dislocación de la economía del mundo antiguo por las conquistas de los bárbaros, pero es a partir de los siglos X, XI y XII, con la progresiva consolidación de los estados feudales y de las cruzadas, que la economía de la sociedad medieval experimenta un considerable desarrollo. Las contradicciones políticas de la sociedad feudal se manifestaron en las constantes guerras entre los señores feudales, entre los pueblos bárbaros, entre los reyes feudales, entre los reyes y los señores feudales, entre los reyes y los papas, y en las luchas de las clases explotadas, especialmente los siervos contra los señores feudales, que en las postrimerías de la Edad Media revistieron contornos más nítidos, como las sublevaciones de la Jacquería, 1358, la de Wat Tyler, 1381, la de los husitas, 1420-1431, y las de Cataluña, 1462-1484. La filosofía en el feudalismo está vinculada a este conglomerado de realidades sociales, económicas y políticas de una manera indirecta. La especulación filosófica medieval está íntimamente relacionada con la Iglesia cristiana, que surgió como institución oficial al servicio de las clases explotadoras y esclavistas romanas en el año 313 con el Edicto de Milán, promulgado por Constantino. Después de las invasiones bárbaras, es sumamente elocuente la política de cristianización de los bárbaros. Así observamos que en el año 476 el Imperio Romano de Occidente cesó de existir y 2 décadas después, el año 496, San Remigio, arzobispo de Reims, bautizó a Clodoveo, rey de los francos. De los profundos antagonismos que se daban entre los propios pueblos bárbaros, el único organismo que resultó generosamente beneficiado fue la Iglesia, que a diferencia de los bárbaros poseía una estructura administrativa centralizada, con una economía que crecía progresivamente, con miembros perfectamente disciplinados e ideológicamente adoctrinados, salvo los herejes, cátaros, valdenses, albigenses, etc., para quienes se crearon las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicanos, las efímeras órdenes militares religiosas, templarios, teutónica, portadores de la espada, hospitalarios y el tristemente horrendo tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. En estas condiciones la Iglesia, cuyos miembros tenían una situación privilegiada tanto material como espiritualmente, ya que constituían parte integrante de la clase explotadora de los señores feudales, se constituyeron en depositarios de la cultura y convirtieron a la filosofía en sierva de la teología. Máxime si tenemos en consideración que los señores feudales casi en su totalidad eran extraños a una mínima instrucción y que los siervos, dadas sus condiciones miserables de explotación, estuvieron ausentes del escenario cultural del medioevo. De tal naturaleza era el reino de los cielos que la Iglesia logró fácilmente imponerse a la sociedad bárbara, no solo en el aspecto religioso, sino en el conjunto de las representaciones, ideas y conceptos morales, artísticos, científicos, jurídicos y educativos. Como ha precisado Engels, el dogma de la Iglesia era al mismo tiempo axioma político y los textos sagrados tenían fuerza de ley en todos los tribunales. Esta supremacía de la teología en todas las ramas de la actividad intelectual era debida también a la posición singular de la Iglesia como símbolo y sanción del orden feudal. 5. La filosofía en el capitalismo. La filosofía en la sociedad capitalista viene acompañada de una trama de realidades históricas que son las que en definitiva van a contribuir decisoriamente en su desarrollo. La sociedad feudal se opuso tenazmente a abandonar el escenario de la historia europea, lo cual se manifestó especialmente en las profundas luchas de clases que se desarrollaron en Alemania en el siglo XVI, particularmente las guerras entre los príncipes feudales germanos y los campesinos, dirigidos estos entre otros por Thomas Müntzer en el año 1525, y tuvo su más destacada expresión en Inglaterra,
con la insurrección campesina encabezada por Robert Kate en 1549. El proceso de desintegración de la sociedad feudal fue sumamente complejo y contradictorio. No se manifestó simultáneamente en todos los países europeos, sino se produjo de acuerdo al desarrollo de las fuerzas productivas y a la aparición de nuevas relaciones de producción vinculadas íntimamente al surgimiento de una incipiente clase explotadora, la burguesía. Esta paulatinamente devino una voraz clase expoliadora que llevó a cabo una orgiástica estrujación de la fuerza de trabajo de la nueva clase explotada, el proletariado de los pueblos europeos. Carlos Marx ha precisado así el génesis de esta sociedad. Aunque los primeros indicios de producción capitalista se presentan ya esporádicamente en algunas ciudades del Mediterráneo, durante los siglos XIV y XV la era capitalista solo data en realidad del siglo XVI. Allí, donde surge el capitalismo, hace ya mucho tiempo que se ha abolido la servidumbre y que el punto de esplendor de la Edad Media, la existencia de ciudades soberanas, ha declinado y palidecido. El desarrollo de la sociedad capitalista se operó en función de los intereses de la burguesía europea en dos niveles de expoliación, uno interno y otro externo. El nivel externo de evolución de la sociedad capitalista europea se inició sustancialmente a partir de los descubrimientos y viajes de Cristóbal Colón, Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, Magallanes, etc., que dieron origen al colonialismo europeo en América, Asia y África por parte de algunos países europeos: España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. Estos iniciaron el periodo más ominoso de explotación, saqueo, depredación y exterminio de los pueblos, denominados eufemísticamente hoy del Tercer Mundo. Carlos Marx ha puntualizado algunos aspectos de este fenómeno histórico que en nuestros días se manifiesta bajo el nombre de neocolonialismo: el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros. Este proceso contribuyó en gran medida al desarrollo de la fuerza productiva de los Países Bajos, Holanda, Francia e Inglaterra, potencias colonialistas europeas que sobre esta feroz explotación pudieron desarrollar la navegación, el comercio, la industria y el crédito. El nivel interno de desarrollo de la sociedad capitalista europea se realizó progresivamente en aquellos tres países, especialmente en Inglaterra, convirtiéndose en modelo de sociedad capitalista donde la servidumbre había desaparecido ya, de hecho, en los últimos años del siglo XIV. Es en Inglaterra donde la sociedad capitalista reviste su forma clásica y se caracteriza por la depredación de los bienes de la Iglesia, la enajenación fraudulenta de las tierras del dominio público, el saqueo de los terrenos comunales, la metamorfosis llevada a cabo por la usurpación y el terrorismo más inhumano de la propiedad feudal y del patrimonio del clan en la moderna propiedad privada. Con estos métodos se abrió paso a la agricultura capitalista, se incorporó el capital a la tierra y se crearon los contingentes de proletarios libres y privados de medios de vida que necesitaba la industria de las ciudades. A todos estos métodos idílicos de acumulación originaria del capital se sumaron al sistema colonial, el sistema de la deuda pública, el moderno sistema tributario y el sistema proteccionista. La clase burguesa europea, particularmente la inglesa, en la etapa denominada de libre comercio, especialmente en el siglo XIX, a partir del desplazamiento de las manufacturas por las fábricas, o en otros términos, del tránsito de la industria manufacturera a la industria mecánica, la clase vampiresca capitalista realizó una explotación inmisericordia del proletariado, desde los niños de 6 años, convirtiéndolos en proyectos de cadáveres, hasta los adolescentes, mujeres y hombres que sirvieron la voracidad clase parasitaria. Federico Engels, en su obra publicada en 1845, La situación de la clase obrera en Inglaterra, y Carlos Marx, en El Capital, tomo 1, publicado en 1867, han sentado un acta de acusación de este brutal e inhumano sistema de explotación. Carlos Marx ha sintetizado genialmente la esencia de esta sociedad afirmando: el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza. El ascenso de la burguesía como clase dominante no se produjo pacíficamente, lejos de ello, se realizó violentamente con la violencia propia de la lucha de clases. Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, la sociedad europea experimentó en su seno
las más profundas contradicciones que se manifestaron más acentuadamente después de la Reforma Protestante, con las guerras religiosas, con las guerras políticas, con las guerras comerciales y coloniales. Pero los acontecimientos históricos que en definitiva van a destruir radicalmente el modo de producción feudal y a sustituirlo por el modo de producción capitalista son las revoluciones burguesas que se desenvolvieron en los Países Bajos en el siglo XVI, en Inglaterra en el siglo XVII y en Francia en el siglo XVIII. La preservación, utilización y avance de la técnica y de la ciencia facultó a la burguesía en la consolidación de su hegemonía como clase dominante, puesto que esta clase sojuzgadora pudo desarrollar la navegación y el consiguiente colonialismo, difundir la cultura en el seno de una élite ilustrada, derrotar a las huestes feudales, lograr una nueva imagen del mundo físico, desarrollar las fuerzas productivas, etc., en función de grandes inventos, algunos de ellos creados por el pueblo chino, como la brújula, el codaste del timón, el papel, la imprenta, la pólvora, las armas de fuego. Todos estos adelantos técnicos, juntamente con la revolución operada en las ciencias naturales, en la astronomía y la física, Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, etc., crearon una nueva concepción del mundo físico que iba a favorecer el salto de la noche oscura de la historia a la sociedad capitalista y que iba a beneficiar específicamente los intereses de la burguesía, máxime con el desarrollo de la mayoría de las ciencias naturales y con la creación sucesiva e ininterrumpida de las máquinas, contribuyendo esencialmente al desarrollo de la revolución industrial. Los filósofos de la sociedad capitalista no solo elaboraron sus concepciones filosóficas en relación a todo este contexto social, económico, político, religioso y científico, sino que partieron además en sus razonamientos de la moral, del arte, del derecho y de la educación de la sociedad en que estuvieron de tránsito, puesto que la clase de la que eran portavoces, la burguesía, ya había destruido las bases del anterior modo de producción feudal. La clase asalariada, a diferencia de las anteriores clases explotadas, los esclavos y los siervos, ya no se encontraba ausente de la historia, sino que premunida de una concepción filosófica científica, se va a convertir en la sepulturera del sistema de explotación del hombre por el hombre, gracias a dos singulares revolucionarios de la historia, Marx y Engels.